una persona, un creyente, un cristiano que se ha apartado o que ha dejado de practicar el primer amor, no puede salvarse. Porque a una persona que el mismo Jesús lo manda a arrepentirse, es porque está en pecado. Anderson Noah. Suscríbete y así estarás apoyando este ministerio. ¿Puede salvarse una persona que ha dejado el primer amor? Ese es el tema bajo el cual estaremos predicando en esta noche. ¿Puede salvarse una persona que ha dejado el primer amor? Vamos a descubrir la verdad de esta pregunta. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante. Y la misma la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Puede salvarse una persona que ha dejado el primer amor? No. No puede salvarse. ¿Por qué no puede salvarse? Bueno, porque precisamente el mismo Jesús está diciendo en el versículo 5 de Apocalipsis: arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Jesús está mandando a esta iglesia de Éfeso a arrepentirse. Porque desde el pastor hasta los miembros se habían apartado del primer amor. Así que empecemos respondiendo al grano a esta pregunta. Una persona, un creyente, un cristiano que se ha apartado o que ha dejado de practicar el primer amor, no puede salvarse. Porque a una persona que el mismo Jesús lo manda a arrepentirse, es porque está en pecado. ¿Me explico? Ahora, la pregunta acá es: ¿qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Y es importante que entendamos esto porque hay muchas personas que no saben lo que es el primer amor y que quizás no lo están practicando por el desconocimiento del mismo. Así que, ¿qué es el primer amor? ¿Qué era lo que esta iglesia hacía que en este presente, de la línea de tiempo presente de este momento, no estaban practicando? ¿Qué es el primer amor? El primer amor ha sido confundido con un término denominado gozo de salvación. Pero definamos primero qué es el primer amor. El primer amor es aquel amor que practicó la iglesia primitiva y que la misma iglesia de Éfeso practicó. ¿Y cuál fue el amor que la iglesia primitiva, es decir, la iglesia de los primeros cristianos, cuando inició con el mover del Espíritu Santo allá en el libro de Hechos, cumpliendo aquel mandamiento, nuevo mandamiento que Jesús estableció en el libro de San Juan capítulo 13, verso 34, cuando Jesús le dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y en esto conocerán todos
que ustedes son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Luego, cuando Pedro y los apóstoles inician la primera iglesia, por así decirlo, de forma formal, después que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, ellos inmediatamente pusieron en práctica este mandamiento del amor. Y veamos en primer lugar cómo era la experiencia, cómo ellos practicaban este amor. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 32 en adelante, nosotros vemos la definición, o mejor dicho, la ejemplificación de lo que es el primer amor. ¿Me siguen? Hechos capítulo 4, verso 32. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Note, nadie tenía necesidad en aquella iglesia. Y lo que provocó que en la primera iglesia ninguno de los hermanitos o miembros no tuvieran necesidad alguna, fue el amor que se practicaba en la iglesia primitiva. Y precisamente de este amor es que Jesús le está hablando a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de donde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Jesús manda arrepentirse a esta iglesia y le está diciendo: vuelvan a las primeras obras, vuelvan al primer amor. En una iglesia que se practica el primer amor, o el amor que Jesús ordenó, en esa iglesia no va a haber egoísmo. En esta iglesia no va a haber un corazón tacaño o agarrado. En esta iglesia no va a haber nadie con necesidad. Va a haber o existir abundancia. En una iglesia donde se practica el primer amor, se va a tener todas las cosas en común. Las personas van a ser colaboradores. Las personas se convierten en ayuda, en soporte a aquellos hermanos que padecen de necesidad. ¿Me sigue acá? La Biblia está diciendo en el verso 34 acá: no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Note esto acá. En esa iglesia había gente rica. Personas con posesiones, personas millonarias. Pero estas personas, como Cristo había transformado sus corazones, no estaban agarrados a esas posesiones terrestres o terrenales, sino que ellos veían las necesidades de los pobres, de los hermanos en la iglesia, y decían: yo no estoy haciendo nada con esta heredad. Y aunque estuvieran haciendo algo, me explico, ellos veían que había necesidad y la vendían, y el precio de lo vendido lo llevaban a los pies de los apóstoles, y al que le faltaba el piso le construían el piso con ese dinero. Al que le faltaba una casa le hacían una casa con ese dinero. Al que no tenía ropa le compraban ropa y le daban ropa con ese dinero. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué sucede? Hoy día hay muchas iglesias con personas ricas, con posesiones, que tienen dinero, pero no tienen el primer amor. Y ese tipo de millonarios
de personas ricas que están en las iglesias, que usted lo ve que visitan todos los domingos las iglesias o todos los días las iglesias y ven a su hermano pasando necesidad y no ayudan a ese hermano, para el cielo usted no va. Para el cielo usted no va. ¿Cómo que para el cielo yo no voy? Bueno, precisamente no vas. ¿Por qué razón? Y te lo tengo que decir así con amor y verdad. Porque Jesús comparó el reino de los cielos con dos filas. Una que va a estar a la derecha y otra a la izquierda. Y a lo de la izquierda le va a decir: apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve forastero y no me recogiste. En la cárcel y no me visitaste. Me viste con sed y no me diste agua de beber. Y lo de la izquierda le preguntarán: Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo y no te dimos ropa? ¿O cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿O en la cárcel y no te visitamos? Y Jesús les responderá: en cuanto no lo hicieron a estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicieron. Nota esto: en el cielo se va a juzgar al mundo, se va a juzgar a la iglesia con este mandamiento. Con este mandamiento que Jesús le ordenó a su iglesia, diciendo en San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Y el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos y no unos ladrones, sino sinvergüenzas como piensan muchos del pueblo de Dios. Porque no se está practicando en las iglesias el primer amor. Alaba que Él vive. Quienes poseen dinero, posesiones, no comparten sus posesiones prestadas por Dios en esta estadía temporal de la tierra. No la comparten con los hermanitos más pequeños. Y Jesús le dice a esos magnates que se arrepientan y que comiencen a practicar el amor. ¿Para qué sirve el dinero si usted ve la necesidad de alguien y no lo ayuda? ¿Cómo puedo decir yo que tengo a Dios? ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios cuando no amo a quien yo veo? El apóstol Juan dijo esto: ¿cómo dices tú que amas a Dios a quien no has visto cuando no amas a tu hermano que ves con necesidad? No seamos hipócritas. Y Dios un día nos va a juzgar con este mandamiento. Así que prestemos mucha atención donde nosotros estamos. A todas las iglesias. Este mensaje es para todas las iglesias que hay en el mundo, que siguen a Cristo. Porque este mandamiento no es para la iglesia fulana de tal. Este mandamiento es para todos aquellos que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Y estos hermanos que tenían posesiones vendían sus heredades o casas y llevaban el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿qué hacían los apóstoles con este dinero? Se iban de risor y comenzaban a malgastar el dinero y a privar en turistas y en buenones. ¿Se robaban el dinero que entraba en la iglesia? No. Y esto es bueno señalarlo, porque hay muchos que dicen que los pastores somos unos ladrones. Pues yo les tengo que decir a esos que dicen que los pastores son unos ladrones: en primer lugar, sí, hay falsos profetas, falsos pastores. Y el pastor que se roba el dinero no es pastor, es un asalariado que ve venir al lobo y a comerse la oveja y se manda y deja que se come la oveja. Deja que se muera el hermano en necesidad. Eso no es pastor. El verdadero pastor es aquel, oh my God, que todo el dinero que entra a la iglesia lo invierte en las ovejas.
Lo invierte en el reino de los cielos. Ese es un pastor. Tú no notas que la Biblia dice en Salmos 23:1, Jehová es mi pastor. Escucha bien, el pastor que quiera aprender a pastorear, que aprenda de Dios, cómo Dios pastorea. Y David dijo en Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh my God. ¿Faltaba algo en esta iglesia? No faltaba nada, porque los apóstoles no se robaban el dinero y también había amor en los feligreses de aquella congregación. Y hay gente que dice, yo soy la primera iglesia, yo soy la iglesia verdadera. A mí no me hables de eso. La primera iglesia la inició Jesucristo y mira cuál era el perfil descriptivo de esta iglesia. Una iglesia de amor. ¿Cómo tú dices que eres la primera iglesia cuando no tienes amor? ¿Cómo dices que eres la primera iglesia cuando la iglesia está llena de ricos y los pobres pasando hambre? Necesidades, haciendo acepción de personas, con sillas exclusivas inclusive. No, estas son las sillas de los que más tienen dinero. De los más grandes, de los magnates, de la clase alta. No se pueden sentar acá. Y los pobres siéntense ahí en sillas plásticas. Y ustedes en sillas alcochonadas. Está acá conmigo. Esta es la situación de la iglesia hoy en día. Una iglesia que carece de amor. Dios está reprendiendo. Estos eran ricos de Dios. Hombres ricos que tenían a Cristo en su corazón. El hombre rico que tiene a Cristo en su corazón ama a Dios, no al dinero. Porque la raíz de todo mal no es el dinero, es el amor al dinero. Ahora, prosigo acá. Escucha bien qué hacían los apóstoles. Y qué es lo que tienen que hacer todos los pastores o los administradores financieros de las iglesias con el dinero que entra a las iglesias. Los apóstoles, venían los ricos, vendían sus casas y sus propiedades, traían el dinero de lo vendido y dice el verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora, los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad. Ramona tiene necesidad de que le pongamos el zinc a su casa porque cuando llueve, fuimos el otro día a dar un culto de hogar y vieron, hermano, que llovió y nos mojamos. Necesitamos comprar el zinc y ponerle el zinc a Ramona. ¿Me sigues? Según la necesidad de cada una. No voy a hacer mucho rodeo. Esto está claro. Abre bien los ojos y ve aprendiendo cómo es la iglesia de Jesús. Porque andan muchos por ahí. Hay gente que tienen 40 toda su vida en una falsa congregación, en una falsa iglesia. Iglesias que tienen todo el dinero del mundo. Y los miembros de la iglesia pasando hambre, llevándoselo quien no lo trajo, llevándoselo el diablo. Necesidades. Entonces, ¿cómo me va a decir usted que esas iglesias son de Dios? Cuando Dios no está en sus iglesias, cuando el amor de Dios no se manifiesta. Son falsas. Inclusive hay una iglesia que ellos son autónomos, son un gobierno, millonarios en diferentes empresas y sus feligreses pasando mucha necesidad. Solo por dar un ejemplo, ¿está Dios en esa iglesia y en ese tipo de iglesia? ¿Puede salvarse una persona que ha dejado el primer amor? No puede salvarse. Jesús los mandó a arrepentirse a todos.
dice el verso 36, estamos viendo que es el primer amor, ¿verdad? Estamos definiendo, explicando lo que es el primer amor. Y vimos el ejemplo en Hechos de qué es lo que es el primer amor. Hubo una persona especial en Hechos, en la iglesia, acá en Hechos, llamado José. Dice el verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, le cambiaron el nombre, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Increíble. Miren el amor, esto es lo que se llama primer amor. Miren el amor que tenía José, que le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Toda persona que practique el amor de Dios se convierte en un hijo de consolación. Es una esperanza para aquellos que están en necesidad. Es un consuelo para aquellos que están atribulados. Y Dios quiere que que su iglesia se llame Bernabé. Dios quiere que su iglesia sea hija de consolación. ¿Está acá conmigo? Así como José tiene que ser la iglesia de Cristo. Una iglesia de consolación. Una iglesia que las personas vean descanso y esperanza en Dios a través de su iglesia. Pero hay gente como Ananías y Zafira que quieren imitar este tipo de obras. ¿Cómo así? Porque luego de esta historia nosotros vemos la historia de Ananías y Zafira, que quisieron imitar lo mismo que hizo José. Vino Ananías, dice la Biblia acá, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Voy a relatar la historia. Ananías tenía una heredad, la vendió y quiso hacer lo mismo que hizo José. Y llevó el precio de lo vendido, entre comillas, a los pies de los apóstoles. Pero ¿qué hizo ellos? ¿Qué hicieron ellos? Sustrajeron parte del dinero. Y si la heredad costó $1,000,000, ellos dijeron, mira Pedro, mira, aquí vendí esta heredad por $1,000,000. Pero ellos la vendieron por $1,500,000. Y él le dijo a Pedro, la vendí por $1,000,000. Y tomó 500,000 hablando mentira. Hay gente que le gusta llamar la atención, que le gusta estar haciendo lo que otros hacen, pero lo hacen porque es del corazón. Usted no puede imitar a alguien que está haciendo algo del corazón y usted hacerlo desde la carne. Si lo haces desde la carne, no lo vas a hacer bien, porque el diablo va a poner malicia en tu corazón para robarle a Dios. Ananías y a Zafira nadie lo estaba obligando a hacer esto. Pero es que hay creyentes que le gustan lucírselas, que le gustan llamar la atención, que le gustan que los elogien, que los aplaudan, y están en las iglesias no buscando salvación, sino buscando aplausos, buscando que lo alaben. Hay gente que regalan así, no buscando, haciendo un favor, sino buscando un beneficio. Hello. Y para cortarte la historia, Ananías y Zafira, en la gracia, que se sepa, los mató el Espíritu Santo. Así mismo dice la Biblia, ambos murieron, Ananías y Zafira, por mentirle al Espíritu Santo y por robarle al Espíritu Santo. A ambos los mató Dios en la gracia. Sí, porque hay gente que dicen, estamos en la gracia. ¿Usted sabe lo que es gracia? Estamos en los tiempos de la gracia. Somos salvos por gracia. Desde que confesamos a Cristo somos salvos y se acabó. Espérate. Usted no sabe lo que es gracia. Gracia es un regalo. El regalo de Jesús al mundo.
Pero usted tiene que fajarse, despojarse, negarse de este mundo, de esta carne. ¿Cómo que la gracia? Usted tiene que apartarse del pecado aún en la gracia. Y no se equivoque con Dios, que Dios en la gracia también mata gente. Alaba que Él vive. Antes tenían que entrar los sacerdotes amarrados y como con una campanita. Ay, si esa campanita dejaba de sonar, es que el sacerdote se subió al altar en pecado. ¿Y por qué Dios no los mata ahora, Anderson? Que no los mata. Que no los mata. Usted no sabe el grupo de personas enfermas y que se han muerto por participar, por ministrar en pecado en el altar. Sí, créalo. Que en la gracia, Dios está castigando gente y sigue castigando gente. Bien, ¿qué quiero decir con esto? El primer amor no es algo que usted lo va a hacer para llamar la atención de un público o del pastor. Es algo que nace del corazón por usted aceptar con todo su corazón a Cristo. Amén, iglesia. El primer amor, esto es el primer amor. Ahora, a la iglesia de Éfeso, Jesús a través de Juan, el apóstol, le manda a decir al pastor de Éfeso: mira, yo conozco tus obras. Tú tienes paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, aborreces a los malos, etcétera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Dios le dice a esta iglesia así: por tanto, recuerda de dónde has caído. Si Jesús le dice a esta iglesia, recuerda de dónde has caído, es porque ellos estaban practicando el primer amor. Y hay iglesias así, que empezaron bien y hoy día no están practicando lo que hacían en el principio. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia de amor. ¿Y cómo nosotros podemos demostrar esto? Bueno, en primer lugar, Jesús lo está afirmando acá, que ellos tenían amor. Y también el libro de Efesios, capítulo 1, verso 15 en adelante, el apóstol Pablo revela y trae a la luz esta verdad. Efesios capítulo 1, verso 15 dice así: por esta causa también yo, el apóstol Pablo es quien está hablando acá. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. El mismo apóstol Pablo llegó a dar gracias a Dios por la iglesia de Éfesos, porque ellos eran una iglesia de amor. Lo acabamos de leer acá. Y de vuestro amor para con todos los santos. El mismo apóstol Pablo estaba contento, agradecido de Dios por el amor que se estaba operando, manifestando en esta congregación. Y es precisamente, fue precisamente de este amor que la iglesia de Éfesos se apartó. Y acá en el libro de Apocalipsis, Jesús le revela a Juan la situación, el estado en el cual había caído esta iglesia, y le envía este mensaje Jesús a través de Juan, que se arrepientan, que vuelvan a ese primer amor del cual el apóstol Pablo daba gracias. Amén. Sí, porque hay personas, hay iglesias que se han apartado, que empezaron amando, que comenzaron practicando esto, pero hoy no lo están haciendo. Han crecido mucho. Ahora el pastor tiene muchas ocupaciones, que anda por diferentes países predicando, llevando conferencias, y que ya no tiene tiempo para por lo menos mensualmente hacer un sancocho junto en la iglesia y comérselo todos juntos como hermanos. Ya no hay tiempo para de repente
como iglesia irse para un río y poner un fogón en piedras y leñas y comenzar música cristiana y alabar a Dios en el río. Ya no hay tiempo para eso. Estoy muy ocupado. Tienes que volver al primer amor, porque esto es lo que funciona. Pero eso va a llamar la atención de todo el mundo. ¡Wow! Pero qué iglesia de más amor. Todos los meses esa iglesia comen juntos. Mensualmente comen juntos o semanalmente comen juntos. ¿Tú te imaginas una iglesia donde haya mucho dinero? Que todos los domingos los que quieran, después del culto de la escuela dominical, quedarse, que exista un comedor en la iglesia. Y que todas las familias coman juntos en esa iglesia. Y que a los necesitados le lleven su arrocito blanco con pollo frito y habichuelas rojas. Llévenle al hermano que pasé por allá y no vi nada en la estufa y son las 12. ¿Usted sabe lo que provoca esto? Que el mundo diga, wow, pero yo voy para esa iglesia. Pero ese es el amor que ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos me han dado nunca. Ese es el amor que yo necesito, que yo ando buscando. Eso es lo que va a provocar que la iglesia comience a amarse así. La iglesia de Jesús no le ruega a nadie. La gente anhela ser parte de esa iglesia. ¿Tú no notas que en el libro de Hechos habla de esto? Que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Escucha esta palabra, tú no me lo crees. Hechos capítulo 2, escucha bien. El Señor añadía cada día a esa iglesia los que habían de ser salvos. Verso 46, capítulo 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero ¿dónde es que está el amor? ¿Tú te imaginas? 50 hermanos. Vamos a hacer un té con galletas, con galletitas a la casa de Burgos. Y ahí se salen todos con silla afuera en el patio a beberse un té. Porque dice la Biblia es con alegría y sencillez de corazón. No hay que hacer tantas inversiones. Arroz blanco con huevo frito y se acabó. Con alegría y sencillez de corazón. Y a rapar el concón o el pegado. Y a comer y a celebrar. Eso es Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia no es aburrida como se la han presentado a muchos. Entonces cuando la iglesia de Jesús, que es así, comience a comportarse así, la gente va a decir, no, yo voy para allá. Yo pensaba que la iglesia era aburrida, pero esta gente se divierte más que uno. Se divierten sanamente, no malgastando el dinero. Cuando llegan a la casa no encuentran a la mujer brava, porque gastó el dinero, ni a los hijos pasando hambre, ni con la resaca, ni con el dinero vacío, con el bolsillo vacío. Pero así es como yo anhelo mi vida. Por eso fue que Jesús dijo allá, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, esta iglesia, mira lo que dice el 47. Alabando a Dios. Aleluya. Y ahí con la huira, con la tambora, después que se comen el arroz o antes de comerse el arroz. Alabando a Dios. Y los que cantan cantando. Y los que saben decir poesía, declamando poemas. Y de repente que hay alguien que se le quiere declarar a alguien que está enamorado. Es así la iglesia de Cristo. Así de sencillo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mírenlo ahí. Tenían el favor, la iglesia de los primeros cristianos tenían el favor con todo el pueblo. El pueblo sabía que esa era una iglesia verdadera.
No como hoy día que muchas veces los mismos del mundo dicen, no hay iglesia verdadera, eso es un negocio, son todos unos ladrones. Mira, permíteme decirte que sí existe una iglesia verdadera. Que sí, en este mundo hay representantes de la iglesia cristiana verdadera. Alaba que Él vive. Estoy hablando con alguien que pertenece a esa iglesia detrás de televisión. Diga un amén desde allá de casa si perteneces a esta iglesia. Con nuestras acciones y con nuestros hechos le vamos a cerrar la boca a los que blasfeman el nombre de Cristo, por aquellos que mal ejemplifican la cristiandad de Jesús. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Oh my God. Los factoleros dirán, ese pueblo son de Dios. Los nagüeros dirán, hay una iglesia en María Trinidad Sánchez. En República Dominicana los gobernadores, los síndicos, los senadores, los diputados, la policía dirá, hay una iglesia en República Dominicana, hay una iglesia en Colombia, hay una iglesia en Paraguay, hay una iglesia en Venezuela, hay una iglesia en Cuba, en Estados Unidos. Levántate, pueblo de Dios, y comienza a practicar las obras de Cristo, para que tengamos el favor de todo el pueblo. Y dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En una iglesia como esta se convierten los jóvenes, los adolescentes, los drogadictas, las prostitutas, los que tienen los matrimonios rotos. Todos los días Dios salva gente en esa iglesia. Es una iglesia funcional, es una iglesia activa. Porque ¿quién no quiere pertenecer a la iglesia de Cristo? ¿Quién no quiere pertenecer a una iglesia como esta? El Señor, mira quién, no la metodología de un grupo que van, invitan a fulano de tal porque tienen muchos seguidores, haciendo las iglesias lo que parecen club social, entreteniendo a la gente con chistes, con esto y lo otro, y cuando se termina la gran campaña de avivamiento, la iglesia vacía. Porque no son las metodologías humanas. La gente no ha entendido que el mundo espiritual, que al diablo y los demonios no se enfrentan con métodos humanos, con estrategias humanas, con técnicas humanas. A Satanás y al diablo se enfrentan con el amor de Cristo. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia. No la metodología de los hombres. El amor es más poderoso que las campañas. El amor es más poderoso que tu regal tratado. El amor es más poderoso que tú tener un canal de televisión o un live en Instagram o en YouTube. El amor es lo que provocará que todos digan que ustedes son mi iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira quién era quien añadía a esa iglesia los que habían de ser salvos. El Señor. Porque Dios no llevará a tu congregación, sus ovejas, a su pueblo, si usted no tiene amor. Dios no va a poner a su familia en manos improvisadas, irresponsables, y que no hay amor. El Señor pondrá sus almas en la iglesia donde se practica el amor. Si no, las iglesias seguirán vacías, en vergüenza, que hay culto y lo que hay como 3 personas alabando a Dios. Revisémonos. ¿Cómo que 3 hermanitos alabando a Dios? ¿Tú crees que 3 hermanitos, si en el primer mensaje de Pedro se convirtieron como 3,000? Luego más adelante, si no me equivoco, como 5,000. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Eso era una iglesia multitudinaria. Podríamos decir entonces 3,000 más 5,000, 8,000. Y si el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, ahí había en esa iglesia más de 10,000 creyentes. No 3 hermanitos. Esa es la iglesia de Cristo. Multitudinaria y verdadera y con calidad y excelencia. El Señor, tú quieres avivamiento, pastor que me escucha.
familias que me escuchan, iglesias que me escuchan, tú quieres avivamiento en tu iglesia, practiquen el primer amor. Eso traerá un avivamiento en la iglesia. Olvídense de campañas. No estoy diciendo que no hagan campañas. ¿Me explico? Lo que estoy diciendo, usted puede hacer todas las campañas del mundo. Usted puede invitar al mejor predicador del mundo. En el momento todo el mundo danzando y contento. Se fueron, la iglesia vacía, porque no se están yendo a la esencia. Dios te bendiga.